Página 41. La sociedad y sus ancianos. Fenómenos de desgaste de los tejidos biológicos, perturbación de las funciones corporales, disminución del grado de vitalidad, decadencia general del rendimiento y complicaciones psíquicas que derivan de una defensa interior contra la necesidad cada vez más clara de renunciar y contra la cercanía de la muerte. Estos son los aspectos negativos si trazamos un balance total de la fase del envejecimiento humano. En otras épocas, estos aspectos estaban compensados por algunas ventajas que se han perdido por influencia de la mentalidad contemporánea. Cuando la sociedad sigue ciegamente una superstición, refutada desde hace tiempo por la ciencia, que predica la igualdad de todos, se engaña al anciano denegándole un factor de compensación conciliador, gracias al cual su situación, a pesar de todas las pérdidas irremediables del tiempo pasado, resulta algo más soportable. Me refiero al estatus social, al prestigio del que se ha rodeado al anciano, especialmente en las culturas occidental y del extremo oriente. El respeto general que se demostraba antes al anciano desaparece en las sociedades que estiman o desestiman a todo el mundo de igual manera, porque en ellas todas las personas han sido proclamadas iguales y de igual valor. Incluso pertenece ya al pasado el respeto que se tributaba a la mujer anciana. Y ese respeto desaparece cuando se desvaloriza la posición de la madre, que trae la vida al mundo, y de la abuela, que integra a su alrededor a la familia. En su lugar se valora únicamente la fuerza productiva femenina, que es atraída a los lugares de trabajo con el señuelo de la autorrealización y de la emancipación, para luego, cuando ha envejecido, apartarla a un lado como un elemento inútil. Entonces, los méritos ganados ya no cuentan para nada. Prácticamente todos los modernos conceptos de valor angloamericanos están en contra de cualquier tipo de compensación social por los inconvenientes biológicos de la vejez, ya de por sí gravosos. Puede decirse con razón que en nuestra civilización los ancianos constituyen un grupo perjudicado, afirma el científico londinense Alex Comfort. Esto es muy cierto, y también lo es que las ideas esquemáticas y los prejuicios han contribuido a la aparición de una minoría postergada de cuya existencia apenas se tiene noticia. Parece de todos modos que los gobernantes empiezan a inquietarse algo ante este hecho. Se calcula que la República Federal de Alemania, dentro de 50 años, en lugar de 60 millones de habitantes, solo tendrá 39 millones, con lo que habrá disminuido el porcentaje de menores de 15 años del 22 al 13% y habrá aumentado el de los mayores de 65 años del 15 al 23%. En 1910 era solo el 5%. Un informe del Senado de los Estados Unidos que investigó la situación de las personas altamente calificadas que vivían jubiladas expuso su temor a la aparición dentro de este grupo de un foco de agitación, a la constitución de un senior power digno de consideración. Senior power. En realidad, desde entonces el movimiento de los Grey Panthers
no ha dado mucho que hablar, pero ¿quién puede garantizar que la insatisfacción de este grupo marginal menos privilegiado, desde el punto de vista sociológico, no se articule en un futuro próximo de un modo mucho más amenazador? Se supone también implícitamente que el grupo más abierto a las influencias demagógicas, aparte de los muy jóvenes, es el de los muy viejos. Si se consigue explotar su insatisfacción latente o virulenta. Es decir, que actualmente se da más importancia que antes a las investigaciones gerontológicas, sino por motivos humanitarios, al menos por consideraciones pragmáticas. Sin embargo, es dudoso que los psicólogos que investigan la vejez estén bien asesorados cuando, en lugar de aplicar la disengagement theory, tan combatida hoy en día, recurren a la dudosa panacea del aprendizaje conductista y de la terapia del comportamiento, intentando así activar continuamente y desafiar sin tregua a los ancianos. Desafiar sin tregua a los ancianos. La frontera entre exigir y abusar, biológicamente, entre la actividad y un ritmo forzado se puede cruzar con excesiva facilidad, como han indicado ya los psicólogos. Además, no está justificado dar ánimos a la gente mayor, intentando, como piensa la psicóloga de Bonn, la profesora Ursula Lehr, que se hagan ilusiones sobre las potencias y posibilidades que todavía les quedan, porque entonces los inevitables desencantos son aún más graves. No hay que aceptar que la vejez constituya en general el inicio de la decadencia de las fuerzas corporales. ¿Cuánta biología y medicina somática ha de haber olvidado o reprimido esta colega, para la cual la vejez constituye todo lo más un problema social? Los viejos son un problema, y decir que muchas personas de 80 años y más puedan orientarse perfectamente incluso en nuestra época rápida y altamente tecnificada es una pura ilusión psicoterapéutica. La decadencia no empieza nunca. La afirmación es casi tan seductora como las promesas del pro-longevity movement norteamericano. Una salud a toda prueba, un funcionamiento sin falla en el dominio mental, perfectas funciones corporales. Hay que suponer que la muerte por vejez nos alcanza en un magnífico estado de conservación. ¿Cómo se explica entonces que muramos? Sin embargo, la realidad es muy distinta y no es justo convencer al anciano de que lo olvide cuando la aceptación de las dificultades es a la larga un lenitivo mucho más eficaz. No se ayuda a los ancianos intentando que se engañen a sí mismos o incluso aconsejándoselo. Como es natural, hay que ofrecer a los que sufren los efectos de la soledad la oportunidad de reunirse y tener contactos. Los efectos de la soledad. Pero a largo plazo solo puede ser efectivo y satisfactorio un sistema basado en una educación iniciada a ser posible en edad escolar, que induzca a los demás grupos de población a sentir de nuevo por los ancianos el respeto que merecen, respeto basado por lo menos en lo que ellos han aportado a la sociedad. En los Estados Unidos y en las demás naciones industrializadas, del 10% al 20% de los ancianos sufren neurosis y depresiones. En cambio, en el Japón, donde el anciano todavía disfruta hoy del respeto de todos, este porcentaje es solo del 2%.
Hay otra posibilidad para que los ancianos se reconcilien con las dificultades del ocaso de su vida, sin tratarlos como ratas, o palomas, o perros encerrados en una caja de Skinner que hay que amaestrar, o como objetos de condicionamiento y tutela conductista. Consiste en explicar los aspectos positivos y las ventajas de la fase de senescencia, pero no los supuestos, sino los auténticos. Me refiero a la experiencia vital y la sabiduría que nacen del progresivo distanciamiento. La conciencia de que la dignidad del anciano no puede residir en la actividad, los logros, la imposición, sino en conocer las limitaciones de la vida, la insuficiencia de todos los esfuerzos, la importancia de una actitud humana que no se pavonea por los mercados públicos. Si hay algo que los ancianos pueden haber aprendido mejor que los demás, es a sentir satisfacción por las obras de los demás, por la belleza de este mundo y por todo lo bueno que puede descubrirse en lo pequeño. Me refiero también a aquella libertad interior que permite decir siempre non dolere. Al contrario, envejecer es hermoso. Uno se siente libre de responsabilidades. Ya no tenemos que satisfacer a nadie haciendo esto, dejando de hacer aquello, o diciendo esto y callando lo otro. No tenemos que esperar nada de nadie, únicamente que nos dejen en paz. Apenas hay hombres más libres. Me refiero a la inclinación hacia una actitud más contemplativa, que más tarde se transforma en una disposición a la renuncia formulada en tono menor, que a su vez desemboca finalmente en una renuncia libre y sin dolor. Esta renuncia, por ejemplo, es la que en las obras japonesas de No dibuja los rasgos de armonía, tranquilidad y claridad mental en la máscara bondadosa y sonriente del Happy Old Man. Es a más tardar en la vejez, si no se hizo antes, cuando se comprueba lo cierta que es la frase bíblica de que al final de todo es vanidad. Le es más fácil despedirse a quien comprende que ha llegado el momento final de ofrecer un gallo a Esclepio. Así, con un poco de arte, la inevitable muerte por envejecimiento puede convertirse en un acorde de paz y reconciliación. Pero, ¿qué es la muerte dentro del curso vital del individuo? Es, en contraposición a la fase evolutiva anterior, una fase involutiva terminal, como opinaban antes algunos gerontólogos y como creen todavía hoy amplios sectores del público. ¿Y qué significa esta muerte por envejecimiento en la estructura causal de los procesos vitales del individuo? ¿Es la vejez una enfermedad y la muerte fisiológica un fenómeno debido a una patológica debilidad senil, como tiende a suponer una persona lega? La hipótesis involutiva afirma que la entrada en la vejez supone una regresión al estado infantil que corresponde a un regreso degenerativo al punto de partida de la primera infancia, con lo que se cierra el círculo vital. Así nació sin duda la dura imagen del anciano niño, que expresa de modo especialmente burdo esta idea. Sin embargo, gracias a los recientes resultados de las investigaciones gerontológicas, esta idea puede considerarse refutada del todo. Lo que en el niño que crece es un estado incompleto, en la senectud es una insuficiencia secundaria
debido a un proceso de decadencia. Además, ambas fases de desarrollo, tanto la juvenil como la senil, presentan desde el punto de vista corporal y espiritual rasgos propios, adicionales y siempre característicos. En relación a nuestra segunda pregunta, se ha demostrado que el envejecimiento del hombre no constituye en absoluto un proceso patológico, y es por lo menos discutible que la muerte natural se deba de modo concreto e inmediato a una pura pérdida de fuerzas o debilidad senil. La mayoría de gerontólogos tienden a creer que casi siempre se debe a enfermedades agudas que sobrevienen de modo rápido y grave cuando, a consecuencia del desgaste sufrido durante décadas por los tejidos y los órganos, se ha reducido de modo decisivo la resistencia del cuerpo y el organismo anciano se ha hecho especialmente vulnerable. Es muy ilustrativa a este respecto la tan frecuente multimorbilidad, es decir, que órganos que habían empezado a envejecer en épocas distintas enferman más tarde simultáneamente. Si consideramos todos los puntos indicados hasta ahora, queda claro que el envejecimiento es un proceso de desgaste continuo. Hay que subrayar, además, que la posibilidad de adaptación del individuo en el curso de su desarrollo personal a las exigencias del medio ambiente y de su propia vida quedan, como es lógico, reducidas decisivamente por este proceso. Puesto que en la biología se designa con el nombre de ontogenia el desarrollo del individuo desde su aparición hasta su muerte, podemos afirmar, generalizando y resumiendo, lo siguiente. En el curso del envejecimiento ontogénico se reduce la capacidad de adaptación. La duración media de este proceso está determinada genéticamente, al igual que las bases fisiológicas de su desarrollo. La pérdida de la adaptabilidad determina que los factores de tipo patógeno del entorno llevan a la muerte ontogénica. Volveremos a estas relaciones significativas, incluso importantes, en un capítulo posterior para prestarles la atención que se merecen. Página 45.